Te encuentras ante un sendero apenas marcado, cubierto de barro reciente. Tus zapatos, hechos a mano, con suela de cuero curtido, pesan más con cada paso. Imagina la mañana fresca, mientras observas los pies de los demás peregrinos. Algunos usan sandalias que apenas protegen, otros llevan botas que parecen demasiado nuevas para este paisaje desgastado. Nadie se apresura, porque la prisa destruye las plantas de los pies y el espíritu. La elección del calzado es esencial. En los mercados de villa, los zapateros te ofrecen piezas tejidas, remiendos y hasta consejos sobre cómo cubrir los dedos con trapos si las ampollas aparecen. El barro no solo ensucia, sino que revela cuán preparado está cada viajero para la travesía. Los peregrinos te cuentan, con voz pausada, historias de aquellos que perdieron las sandalias cruzando ríos, y de otros que improvisaron con tiras de cáñamo y pedazos de tela, agradecidos cuando la sequía endurecía los caminos. En los pueblos, los niños miran tus pies y preguntan cuánto te duele. El progreso es lento. Cada vez que el barro se adhiere con fuerza, debes parar, rasparlo con una vara fina y volver a caminar. En los días largos, los pies parecen cargar no solo el cuerpo, sino también las dudas y los anhelos que te llevaron a hacer el viaje. A la hora de descansar, en un claro junto al sendero, observas las pisadas en el suelo y te preguntas cuántos pares de zapatos se han desgastado aquí antes, cuántos peregrinos se detuvieron y si alguien dejó alguna señal oculta bajo una piedra. La noche llega silenciosa, los pies descalzos, aireados para aliviar el dolor. Algunos peregrinos duermen con los zapatos puestos, temiendo que se los roben o simplemente porque el barro ha endurecido la piel. El ritual de cuidar el calzado es casi sagrado. Untar aceite en el cuero, secar las suelas cerca del fuego, remendar puntadas bajo la carpa improvisada. Los más longevos recuerdan la moda de los zapatos con clavos y las leyendas sobre andar descalzo para expiar pecados. El barro, constante compañero, les recuerda que todo viaje está hecho de pequeños pasos, cada uno diferente, cada uno igual de importante. En la aurora, te preguntas si algún día recordarás la textura del barro, el calor de los pies doloridos, o si todo será apenas un eco, como las pisadas que desaparecen cuando el sol seca el camino. A medida que retomas el sendero, cada pisada se va volviendo una lección de paciencia. El barro de la mañana es ahora arcilla seca que se cuartea bajo el sol, pero el daño ya está hecho. Las primeras ampollas hacen que los pasos sean calculados y lentos, y cada sombra bajo un árbol se vuelve invitación al descanso. Los peregrinos antiguos no viajan solos. Te unes al ritmo de otros caminantes cuyas voces son tan suaves como sus huellas. Te hablan de ungüentos hechos con grasa animal, de hojas de plátano puestas como parche inmediato, de cómo evitar que la humedad cause más daños. Compartes el silencio y el cansancio. No hace falta conocer nombres, basta con compartir el frasco de salmuera o algunos hilos para coser el cuero que se rasgó. En los monasterios donde descansas brevemente, los monjes te invitan a bañar los pies en agua fresca de pozo. Te observan mientras pelas la piel dañada. Algunos murmuran oraciones por quienes han de seguir. Otros aprovechan para contar historias de caminantes que, dicen, dejaron sus zapatos colgados en la puerta, en señal de agradecimiento tras el alivio. El tiempo, lento, estira la distancia. A veces parece que la meta se esconde más allá de tantas heridas pequeñas. Cada parada para curar el pie se vuelve oportunidad para reflexionar sobre lo que de verdad pesa. Ves a un joven cambiando la venda hecha de lino por otra de lana más gruesa. Escuchas a una anciana explicar cómo la sal puede secar las ampollas más rápido, mientras un viajero extranjero muestra una tira de cuero doblada varias veces como plantilla improvisada. La quietud de la siesta es solo aparente. Escuchas los pequeños suspiros de quienes duermen durante el calor, los murmullos de oración, el crujir de las piedras cuando alguien gira buscando una posición más cómoda. Una tarde, cerca de un arroyo, te cruzas con un mendigo descalzo. Sus pies son duros y negros como la corteza. Te sonríe y acepta un pedazo de tela para envolver. A cambio, te regala el viejo amuleto de madera que cuelga en su cuello, diciendo que da suerte a quienes no pueden darse el lujo de perder tiempo quejándose. El calzado, piensas, es tanto protección como prisión. Quienes viajan descalzos hablan de una libertad fría y dolorosa, pero también de una relación íntima con el camino, con la textura de cada piedra y raíz. Antes de dormir, examinas tus ampollas bajo la última luz,
Piensas en los que habrán abandonado por culpa de heridas pequeñas. Guardas silencio al sentir que el viaje es una suma de molestias y parches humildes. Y te preguntas si, de regresar, podrías volver a calzarte con el mismo descuido que antes. La última jornada se anuncia con la fatiga pegada a tus pasos. Te aproximas, poco a poco, al destino. El peso de los zapatos es diferente. Ya no piensas en el dolor constante, sino en cómo los pies han aprendido cada centímetro del camino. El barro, la hierba, los adoquines desnivelados y las gravas filosas han tejido una memoria silenciosa en tu andar. En el pueblo final te mezclas con otros peregrinos. Sus zapatos cuentan historias. Están rotos, remendados 100 veces, marcados con el color rojizo de la tierra o cubiertos de costras por el agua del río. Te detienes en una plaza, bajo la mirada curiosa de los locales que reconocen a los recién llegados por la forma de caminar. Las piernas rígidas y los pies envueltos con vendajes improvisados les son familiares. El ritual marca el cierre. Te quitas los zapatos y los dejas junto a la entrada de la iglesia, donde otros han hecho lo mismo antes. Hay quien entrega las sandalias en agradecimiento, quien prefiere guardarlas como recuerdo, y quien las tira en el fondo de la mochila para olvidar el sufrimiento. Escuchas historias de reencuentros, de quienes al regresar no pueden usar otro tipo de calzado, porque los pies solo reconocen la rudeza y la forma del peregrinaje. El descanso nunca es total, la memoria de los pasos es persistente, inscribe el viaje en los músculos y los huesos. En el mercado, los zapateros exhiben modelos nuevos y viejos, pero tú los miras con indiferencia. Sabes que los zapatos son ahora parte de tu identidad como viajero, reliquias personales que te recordarán días de barro y noches bajo el cielo abierto. La reflexión llega en la calma. Te preguntas si un viaje termina realmente, o si cada camino queda entrelazado en la memoria. Observas tus pies y las huellas que dejas en el polvo de la plaza, reconociendo que aunque el viaje físico ha acabado, la historia de tus pasos sigue, invisible pero firme, en tu forma de avanzar y en tu relación con la tierra. Te despides de otros peregrinos compartiendo una sonrisa cómplice por haber soportado el peso de los zapatos y la monotonía excepcional del camino. Cada uno se lleva un recuerdo, tangible o invisible. ¿Alguna vez olvidarás el tacto de tu suelo bajo pies cansados? ¿O el viaje perdura en cada paso que des, aunque los zapatos hayan cambiado y el camino quede atrás, silencioso y paciente? El pan duro y los huertos de los monasterios. En las primeras luces del día, el olor que te envuelve no es el del pan recién hecho, sino el de la piedra fría de los monasterios y la madera gastada de las mesas donde esperan los peregrinos. El pan, duro y pesado, ocupa el centro de la dieta en estos caminos. No hay mantequilla ni miel a la vista, solo trozos que cuestan de masticar y llenan el estómago lento. Te sientas como uno más entre aquellos que buscan descanso y alimento. Te fijas en la sencillez ritual de cada comida. Monjes y viajeros parten el pan en silencio, inclinando apenas la cabeza en señal de agradecimiento, aunque sepan que el bocado será difícil de tragar. El pan se prepara días antes, amasado con harina, agua de pozo y a veces un puño de sal, cuando ésta no escasea. Los hornos de piedra, templados con ramas secas al amanecer, no permiten lujos. El resultado es un alimento resistente, diseñado para durar jornadas enteras sin enmohecer, y para ser sumergido en agua o caldo antes de poder morderlo sin dañar los dientes fatigados por el andar. El sonido es peculiar, cruje el pan como si quebraras pequeñas ramas. Te das cuenta de que, en la monotonía de la dieta, cada migaja es preciada. Algunos viajeros guardan trozos en los pliegues de su ropa, pensando en la siguiente parada, en el miedo de una jornada sin comida asegurada. Observas a los monjes en los huertos, ajenos al bullicio de los viajeros. Siembran hortalizas con paciencia, sabiendo que los frutos de su cultivo no serán para el hambre de un solo día, sino para la calma de muchos meses largos. Tocino y queso aparecen solo en ocasiones especiales. Los vegetales verdes son, en realidad, el verdadero tesoro. Te acercas, guiado por la rutina y la compañía. Ves cómo arrancan cebollas, recogen lechugas y riegan con cubos de madera. Preguntas tímidamente sobre el trabajo del huerto. Un monje te explica, casi en susurro, que la tierra da de comer a quien conoce su ritmo y es capaz de esperar. Hablan de la rotación de cultivos, de las lluvias imprevisibles, de plagas que pueden acabar con meses enteros de trabajo en una sola noche.
El almuerzo, servido en platos sencillos, es una repetición de sabores tenues y texturas familiares. La monotonía, lejos de ser un castigo, es en sí una seguridad. Ningún peregrino se va con hambre, pero ninguno espera placer en la mesa. El pan duro es compañía en la adversidad, símbolo de humildad y resistencia. Mientras masticas despacio, sientes tu mente alejarse del bullicio del viaje. Reflexionas sobre la paciencia que requiere la vida de quienes producen el alimento, sobre su resignación tranquila y la generosidad silenciosa. Observas el sol moverse sobre los surcos del campo y te preguntas cuántas manos, fatigadas pero constantes, han hecho posible ese pan insípido que te mantiene en pie. ¿Será que, con el tiempo, hasta el pan más duro se convierte en un sabor reconfortante, solo por el hábito y la necesidad? ¿O es la compañía, más que el alimento, la que sostiene el ánimo tras días de caminar? Te despiertas a media madrugada, cuando el huerto de los monjes apenas respira bajo el rocío. Te integras en la rutina pausada de quienes dedican la vida al cultivo. El ritmo lo marca la naturaleza, no hay prisa, porque la tierra nunca se apura. Aprendes a distinguir entre el ruido de las herramientas y el murmullo de oración, entre el trabajo físico y la paciencia silenciosa. El huerto es un mosaico de verdor modesto. Hay hileras de cebollas, campos de legumbres y zanahorias ocultas bajo la tierra. Los monjes te cuentan sobre la rotación de cultivos, una estrategia milenaria que previene el agotamiento de los suelos. Cada año, deciden con cuidado qué plantar y qué dejar descansar. Te explican que la variedad es limitada no por falta de creatividad, sino por la exigencia de mantener la tierra fértil para generaciones futuras. El trabajo es parejo, todos siembran, todos riegan, todos cosechan. Te ofrecen una azada para remover la tierra, sintiendo el peso de la herramienta y el frescor del suelo en las manos. El sol sube, lento, tiñendo de oro las piedras y los brotes nuevos. Los viajeros ayudan, agradeciendo el alimento del día anterior, y los monjes les instruyen sobre la mejor forma de no dañar las raíces. En las pausas, bajo la sombra de árboles frutales, aprendes sobre las supersticiones que guían el trabajo agrícola. Algunos creen que plantar en luna nueva trae mejor cosecha. Otros colocan pequeños amuletos en los surcos, convencidos de que protegen los cultivos de granizos sorpresivos o plagas insaciables. Escuchas historias de años malos, de hambrunas y de cómo, frente al desastre, la comunidad siempre encuentra maneras de compartir lo poco que hay. Nadie se queda sin un plato de sopa aguada, ni sin un trozo de pan seco. La solidaridad es ley aquí, impresa tanto en la vida cotidiana como en la ceremonia religiosa. Las comidas siguen siendo modestas. El pan de días anteriores se empapa en vino agrio o leche tibia, las hortalizas se hierven hasta perder el color, y el sabor es apenas una huella delicada. Te preguntas si algún monje se atreve alguna vez a romper la monotonía con un platillo especial. La respuesta, cuando la logras, es que la austeridad es signo de respeto tanto por la tierra como por el destino de los peregrinos. Observar el huerto te invita a pensar en la disciplina y la fe que requiere cuidar los detalles pequeños. El riego puntual, la poda precisa, el compostaje lento de restos vegetales. Las tareas jamás terminan. Siempre hay una piedra que remover, una raíz que desenterrar, una hoja que apartar. En la quietud, sientes cómo el trabajo conecta a las personas con los ciclos invisibles de la naturaleza. Al caer la tarde, los últimos rayos de sol se entremezclan con las oraciones tranquilas. Te preguntas si el cultivo es, en realidad, un ejercicio espiritual, un acto de humildad ante la tierra y de aceptación ante la rutina. ¿Quién enseñó primero la paciencia infinita a quienes cultivan pan duro y verduras sencillas para peregrinos cansados? Llega el final del ciclo y la cosecha ocupa ahora el centro del monasterio. Los cestos se llenan de nabos, cebollas, lechugas y algunos frutos espesos que celebran como tesoros. El pan para los próximos días se hornea con harina de nueva molienda. Los monjes revisan las reservas y calculan, con precisión meticulosa, cuántas raciones faltan para llegar al siguiente mes. El orden es casi ritual. Todo lo ganado se divide equitativamente, sin favoritismos ni secreto. Observas cómo, al caer la tarde, el monasterio se transforma en un espacio de recogimiento. Las herramientas cuelgan limpias en la pared, las huellas frescas del trabajo quedan impresas en la tierra. Para los peregrinos, el pan vuelve a ser duro, pero ahora lo recibes sabiendo de dónde viene. Cada miga es resultado de muchas manos anónimas y mucho tiempo oculto tras los muros que parecen mudos, pero resguardan la memoria. Algunos viajeros, al partir, dejan ofrendas pequeñas, un símbolo, una piedra pulida,
una promesa en voz baja de volver o de rezar por los monjes en su siguiente parada. La costumbre es, aunque no se diga, una cadena invisible entre anfitriones y huéspedes, un recordatorio de que nadie recorre el camino del todo solo. Te preguntas por la vida de los monjes cuando no hay viajeros. Guardan silencio, se cuentan historias, esperan con ansias las estaciones cambiantes como una señal de progreso. La rutina agrícola no termina con la cosecha. Al contrario, el trabajo más delicado, el mantenimiento y la previsión, recién comienza. Limpiar semillas, trazar nuevos surcos, reparar cercas y proteger el huerto del frío venidero. El sol se esconde tras los muros. Los monjes se reúnen para una última oración antes del descanso. Sientes que, junto a ellos, has aprendido algo más que el arte de amasar pan o sembrar. En la humildad del huerto y en la sobriedad de las mesas largas, encuentras la lección de la persistencia silenciosa, la dignidad en lo sencillo. Al despedirte, piensa si alguna vez recordarás el sabor específico de ese pan duro, o si, una vez en camino, solo quedará el eco de la comunidad, el ejemplo callado de servir siempre, incluso cuando casi nadie recuerda el nombre de quien cultivó cada bocado. ¿Es posible que la mayor riqueza esté escondida en esos gestos cotidianos, modestos, que mantienen a otros en movimiento y que, sin hacer ruido, sostienen el mundo antiguo día tras día? Las cartas que nunca llegaron, el correo en la Europa antigua. Desde hace siglos la correspondencia viaja por caminos más impredecibles que los de los peregrinos. Imagínate esperando noticias de un ser querido, sin saber si la carta llegará alguna vez a destino. El correo medieval es una red de improvisaciones, mensajeros, carteros a pie, palomas entrenadas, comerciantes que aceptan llevar hojas dobladas entre la mercancía. Te sumerges en el mundo de las cartas como quien explora laberintos invisibles. La información se transmite a golpe de confianza, atravesando bosques, aldeas y aduanas donde muchos documentos quedan retenidos por el simple capricho de un guardia, la sospecha de un sello o el temor a epidemias. El papel es un tesoro, la tinta, a menudo diluida con vino barato, se desvanece si llueve o si el mensajero tropieza junto a un arroyo. En las mesas de los escribanos el acto de redactar una carta es un ritual lento. Elegir palabras con cautela, abrochar los pliegos con hilos o lacres, usar signos que solo el destinatario sabrá descifrar. Escuchas cómo los escribas acompañan cada frase con una promesa de secreto y una oración por la suerte del trayecto. El envío es casi una apuesta. Muchas misivas se pierden, algunas llegan tarde, otras jamás se entregan. Los mensajeros viajan ligeros, prefiriendo rutas poco transitadas. La seguridad depende de la discreción. En las posadas, los viajeros especulan sobre el destino de cartas olvidadas en cajones, el valor de las noticias que pueden cambiar el rumbo de una familia, una transacción comercial o el corazón de un amante. El silencio acerca de cartas perdidas es tan común que se ha vuelto una costumbre. Nadie espera certeza, solo la esperanza de que algún día alguien lea las palabras que uno escribió. En ocasiones, la espera de noticias es parte del día a día. Te fijas en la ansiedad tranquila de quien mira al horizonte, buscando la figura de un mensajero en el polvo del sendero. Las cartas se anuncian con discreción. El sonido del pergamino es más emocionante que cualquier banquete. Algunos pueblos han organizado redes clandestinas de mensajeros para burlar aduanas, otros confían en la buena voluntad de viajeros solitarios. Cuando por fin llega una carta, el ritual es íntimo y solemne. Se lee en voz baja, a veces compartida con uno o dos confidentes. El contenido puede ser trivial, noticias de la cosecha, saludos al patrón local, o relatos de sucesos tan lejanos que parecen inventados. Aún así, cada carta es recibida como un milagro modesto. Por la noche, bajo la luz escasa de una vela, los viajeros escriben una carta para quienes dejaron atrás. La tinta es escasa, el pergamino valioso, la esperanza siempre presente. Te preguntas si un día esas palabras rotas y espaciadas llegarán a cambiar la historia de alguien más, o si simplemente se perderán en el tiempo, como tantas otras. ¿Es la incertidumbre la verdadera esencia del correo antiguo y no el mensaje? Quizás lo importante sea la espera misma y no el contenido. El paso de los días está marcado por la expectativa silenciosa. En aldeas y ciudades medievales, la llegada del correo nunca es segura. Contemplas rostros atentos a cada forastero, niños que corren al ver una bolsa de cuero colgando de la cintura, mujeres que preguntan por nombres, con la esperanza de que una carta traiga algo más que palabras. Una señal de vida,
la confirmación de un acuerdo, una promesa. Te sumerges en la cotidianidad del escepticismo. Muchos han aprendido a vivir sin respuestas, pero no renuncian al acto de escribir. La carta es un puente invisible entre personas distantes, y aunque la probabilidad de fracaso es alta, cada mensaje depositado en manos de un mensajero es también una declaración de confianza en el mundo, en la suerte, en la bondad de extraer. Visitas talleres de escribanos donde se copian pergaminos, contratos y cartas oficiales. Voces bajas discuten el precio de la tinta y el pergamino. Cada letra cuesta, así que los mensajes son compactos, cargados de significado en pocas líneas. Los sellos personales se imprimen con esmero, porque un buen sello puede proteger la confidencialidad hasta el último momento, incluso si la carta viaja de mano en mano. En las rutas más seguras surgen los primeros sistemas postales organizados, caravanas de caballos con pólizas de entrega, estaciones donde los mensajeros pueden descansar y reencontrarse. Aún así, las amenazas permanecen. Bandidos, guerras locales, caminos bloqueados por lluvias. Algunos pueblos recurren a la improvisación, utilizando palomas mensajeras o confiando paquetes a comerciantes conocidos. Presencias la escena habitual de la llegada de un mensajero fatigado. Es recibido con agua fresca, un trozo de pan y miradas inquietas. Saca cuidadosamente los documentos, anunciándolos en voz baja. A veces hay alegría, otras veces dolor. Las noticias malas no se demoran, igual que las buenas. El ritual se respeta siempre. Nadie abre una carta que no le pertenece. El contenido es sagrado, hasta para los más curiosos. La espera puede transformarse en una suerte de rutina meditativa. Hay quienes repiten las mismas frases todos los días, con el deseo de que el mensajero llegue. ¿Para mí? ¿Hoy tampoco? Las cartas extraviadas, en ocasiones, reaparecen años después, en manos de desconocidos que las encuentran escondidas en paredes, cofres o enterradas entre libros viejos. Te das cuenta de que todos participan en esta cadena de incertidumbre y que cada persona es, de algún modo, un eslabón. El correo antiguo no es solo un medio para transmitir información, es un reflejo de la humanidad, de la resiliencia y el anhelo compartido. ¿Qué sentiría el remitente si supiera que su carta fue leída por otros o jamás entregada? ¿No es también el mensaje una forma de existir, aunque nunca llegue a ser escuchado? La historia del correo antiguo no concluye con la llegada o la pérdida de una carta, sino con el rastro silencioso que dejan las palabras en el tiempo. Te encuentras en una sala oscura, rodeado de pliegos viejos, algunos intactos, otros rotos por la humedad o por manos temblorosas que alguna vez los sostuvieron. El mensaje sobrevive al papel, multiplicándose en recuerdos y suposiciones, en relatos transmitidos entre familias y generaciones. El remitente en su escritorio modesto escribió con esperanza. Pensó en quién leería, imaginó respuestas, confió en la continuidad de la relación. Pero muchas de esas cartas nunca llegaron. Unas se perdieron en caminos bloqueados, otras se quemaron por accidente, varias quedaron atrapadas en burocracias lentas o censuras imprevistas. El destino final de la mayoría es el olvido, o la sorpresa de ser encontradas siglos después, cuando ya nadie espera respuesta. Te sumerges en las pequeñas historias de los que, tras años sin noticias, eligieron seguir adelante, reinterpretando los silencios como nuevas realidades. En algunos casos, las cartas perdidas cambiaron el rumbo de matrimonios, alianzas de negocios, decisiones trascendentales, tomadas ante la incertidumbre. A veces, el vacío de la noticia se vuelve más poderoso que el contenido mismo. Enseñó a grupos enteros a vivir con dudas, a imaginar futuros alternativos, a depender menos de la confirmación y más de la intuición. Escuchas relatos de cartas que fueron halladas en conventos abandonados, con la tinta casi invisible, y que desvelaron secretos del pasado, amores prohibidos, alertas sobre epidemias, pedidos de auxilio que nunca fueron respondidos a tiempo. La historia se reconstruye con fragmentos. Cada carta perdida es como una pieza que falta en el mosaico de la memoria colectiva. Mientras observas cómo los últimos mensajeros modernos custodian documentos históricos, reflexionas sobre lo que implica escribir para alguien lejano, un acto de fe, la convicción de que toda palabra, incluso si se pierde, deja huella en el que la pensó. Los museos hoy exhiben cartas nunca entregadas, celebrando su misterio y su poder de evocación. Los visitantes, en silencio, leen palabras antiguas como si intentaran cerrar una conversación interrumpida hace siglos. Te despides de este capítulo reconociendo que todas las palabras, incluso las que no llegan, son parte del entramado histórico.
El eco del mensaje perdido perpetúa el deseo de comunicarse, el impulso universal de no dejar que el silencio sea absoluto. ¿Es acaso el verdadero mensaje la perseverancia humana por conectar, incluso sabiendo que nunca hay garantía de respuesta? ¿O es el silencio humano, lleno de expectativas, el que moldea la historia de cada destino, cada carta, cada vida? Reliquias olvidadas, huesos, anillos y promesas rotas. En la penumbra de capillas y monasterios antiguos, te detienes frente a vitrinas polvorientas donde reposan reliquias casi anónimas. Huesos de santos, anillos de oro corroído, trozos de ropas desteñidas y medallas que han perdido el brillo. La escena es silenciosa. Los visitantes observan con respeto, pero su curiosidad es discreta, como si no quisieran perturbar la paz de lo inútilmente memorable. Te adentras en la historia de estos objetos, cada uno con un origen que mezcla lo sagrado y lo cotidiano. Un hueso pequeño marcado con nombres casi borrados, un anillo antiguo que alguna vez selló un acuerdo. Ahora, ambos reposan sin utilidad en una caja modesta. Los peregrinos se detienen a contemplar, algunos murmurando oraciones, otros palpando la vitrina con la esperanza ambigua de sentir algo especial. La conservación de reliquias es oficio lento. Los monjes limpian, ordenan y registran cada objeto cada cierto tiempo, manteniendo la etiqueta escrita a mano, el registro en pergaminos que solo a veces se actualizan. La mayoría de las reliquias se han perdido en la confusión de generaciones. Lo que queda son recuerdos inconclusos y promesas que nadie espera ya cumplir. En torno a estos objetos, las historias se multiplican. Te acercas a un relicario que contiene un fragmento de tela, y un anciano monje te narra la leyenda de una promesa rota, una peregrina que nunca regresó, un voto hecho en tiempos de peste, un anillo que simbolizaba fidelidad y que fue depositado allí cuando la separación se volvió definitiva. El tono es siempre el mismo, resignado, pausado, casi olvidadizo. Muchos peregrinos buscan en las reliquias la seguridad o el perdón, otros la fortuna para el viaje de regreso. El ambiente es sereno, casi soporífero. Las plegarias no son de súplica intensa, sino de agradecimiento apacible por haber alcanzado el momento presente. A veces, los anillos y huesos sirven de simple recordatorio. Todo objeto, por precioso que haya sido, puede terminar guardado en el anonimato de una caja oscura. Te fijas en el lento desgaste de cada pieza, la erosión de los huesos por la humedad, el deslustre de los metales, la fragilidad de los pergaminos. La labor de conservar es también aceptar la pérdida gradual de significado. Un relicario sin historia explícita se vuelve apenas decoración, y solo los más atentos encuentran alguna emoción en esa falta de relato. ¿Será que los objetos olvidados aún retienen poder, aunque nadie recuerde sus historias originales? ¿O es la atención misma, aunque breve y distraída, lo que otorga sentido a reliquias condenadas al silencio de los siglos? La rutina monástica se desliza con la lentitud de siglos. Observas cómo los custodios, casi siempre monjes envejecidos antes de tiempo, repasan las vitrinas cargadas de objetos olvidados. Su labor no es solo limpiar y registrar, sino también preservar el relato que, poco a poco, se difumina como la tinta vieja de los pergaminos. El catálogo interminable de reliquias cubre huesos de santos modestos, medallas sin nombre y anillos hallados en entresuelos de iglesias demolidas. El inventario es sobrio. A menudo, ni los propios monjes saben ya a quién perteneció cada fragmento. Si la historia de la promesa fue real o inventada para tranquilizar algún corazón cansado de esperar. Te sumerges en la tarea de observar. Los nervios antiguos del hueso se muestran solo bajo la luz de la mañana, el brillo del oro renace un instante bajo el paño húmedo, los restos de tela parecen a punto de quebrarse. Cada objeto ha pasado décadas, a veces siglos, en oscuridad y quietud. Aún así, sobreviven numerosas historias apócrifas que los monjes cuentan en voz baja. Milagros menores, señales atribuidas, bendiciones que nunca se pudieron verificar. En las humedades del archivo encuentras una lista de promesas rotas, cartas que acompañaron reliquias olvidadas, redactadas en caligrafías ahora ininteligibles. La mayoría expresa el deseo de que el objeto obre un milagro discreto, un parto sin dolor, una cosecha más abundante, la vuelta segura de un viajero extraviado. Raramente hay registro del cumplimiento, y los objetos terminan formando parte de un relicario colectivo, más símbolo de esperanza genérica que testimonio de hechos concretos. Los visitantes pasan en fila, apenas deteniéndose. Algunos murmuran nombres, otros dejan monedas o flores en miniatura. Para los custodios, el acto de recibir visitantes es apenas un breve respiro en una rutina de silencio. Son, de algún modo,
espectadores de la lenta extinción del significado, guardianes solitarios de la memoria que se borra entre generaciones. Contemplas un anillo que ha perdido todo brillo, su inscripción ilegible, solo un trazo curvado que podría haber significado amor, lealtad o sacrificio. ¿Cuántas historias quedan así, reducidas a una marca indescifrable sobre metal gastado? Sientes que, en la resignación de los custodios, hay una aceptación sabia. No todas las promesas sobreviven, no toda memoria es perpetua, y la dignidad de los objetos reside en su permanencia silenciosa, no en su utilidad. Es posible que, al ser testigo de la lenta desaparición de una historia, estés participando tú mismo en un ciclo antiguo de olvido y resignificación. ¿O acaso, al nombrar lo perdido, le das nueva vida, aunque sea apenas por unos instantes? Pasas una última vez frente a las vitrinas, notando que, aunque los objetos parecen inmutables, algo ha cambiado en tu percepción tras días de contemplación y escucha. Los huesos y anillos ya no te parecen simples restos de un pasado desconocido, sino fragmentos visibles de un ciclo más amplio de olvido y memoria. Cada reliquia sostiene bajo su quietud la suma de innumerables vidas, deseos y decepciones. En el anochecer, el monasterio se silencia aún más. Los custodios apagan las luces con una mezcla de rutina y respeto. Los cuentos sobre milagros y promesas incumplidas flotan en el aire, sin urgencia de comprobar o negar nada. Siglos de relatos se han asentado en estos muros, y el mayor milagro, tal vez, es la permanencia resignada de los objetos, su capacidad de provocar preguntas incluso mientras su historia se difumina. Te detienes ante una lista casi ilegible de nombres inscritos en un pergamino. Anotas mentalmente que la persistencia de esos nombres, aunque nadie ya los pronuncie, es un acto de resistencia ante el olvido total. Piensas en las manos que pulieron el oro, en los labios que besaron esos huesos en busca de protección o consuelo, en las promesas murmuradas y nunca escuchadas. Sientes un respeto silencioso por todas las intenciones pequeñas y anónimas que sostuvieron la fe colectiva, aunque hoy no tengan ya destinatario conocido. Al abandonar el recinto, percibes que los visitantes y los propios custodios continúan el ciclo. Observan, dejan un pensamiento o una mirada y siguen adelante. La vida fuera del relicario avanza rápidamente, pero aquí dentro, cada objeto transcurre cerca de la eternidad, anclado en un limbo donde el olvido y la memoria coexisten amablemente. Es posible que, al observar una reliquia olvidada, tu presencia le otorgue un nuevo significado, por efímero que sea. ¿O será que el destino final de toda promesa y legado es simplemente flotar en el tiempo, esperando ser recordado de nuevo, aunque solo sea por un instante fugaz? Las cunas de piedra, ¿cómo dormían los viajeros? El día se escurre mientras observas, exhausto, los hostales de peregrinos y los campos a la espera de la noche. El cansancio te aplasta, y dormir se convierte en un objetivo tan importante como llegar al próximo destino. Descansar, sin embargo, no es sencillo para un viajero medieval. El lecho más frecuente es el duro suelo de piedra de iglesias, patios, hospederías humildes o, si la suerte flaquea, el mismo campo abierto bajo las estrellas. Imagina desplegar tu capa sobre la piedra fría, buscando la parte menos rugosa, el hueco donde el cuerpo se adapta a la superficie sin sobresaltos de dolor. No hay colchón mullido ni almohada generosa, un fardo de ropa, una bolsa gastada con pertenencias, un sombrero de ala ancha, sirven como improvisado apoyo. El refugio de los hostales suele ser ruidoso, el silencio se interrumpe con ronquidos de vecinos, rezos en susurro o el constante movimiento de quienes no logran conciliar el sueño. Durante el viaje, aprendes técnicas para dormir mejor, aspiras el aroma a cera caliente de las velas, buscas el rincón más protegido del viento, compartes calor con otros si el frío arrecia. La compañía puede ser tanto un consuelo como una incomodidad. En los dormitorios colectivos, el roce de un pie ajeno o las toses de un enfermo perturban la noche. Aún así, la comunidad brinda una extraña seguridad. Dormir entre desconocidos significa compartir historias, alimentos y preocupaciones antes de cerrar los ojos. En los enclaves más sencillos, los monjes ofrecen un jergón de paja fresco a los viajeros, el crujido acompaña cada movimiento y los insectos forman parte inevitable del entorno. La higiene es escasa y a menudo debes acostarte sin lavarte. Aprovechas cualquier arroyo cercano para refrescarte antes de buscar acomodo, agradeciendo la relativa protección de paredes de piedra contra animales, ladrones o el simple frío nocturno. El sueño es siempre interrumpido,
Ruidos del bosque, pisadas de viajeros tardíos, el golpetear de la lluvia sobre techos de teja o la amenaza de que la puerta quede mal cerrada. Te acostumbras a no dormir profundamente, a mantener un oído alerta y un ojo siempre dispuesto a abrirse. Los relatos de robos o incursiones nocturnas circulan en los albergues, aunque la mayoría de las noches transcurren en una monotonía tensa, sin incidentes graves. Cada noche hay quienes rezan por buen descanso y protección. Otros cuentan los días que faltan hasta la próxima cama limpia o la última noche en la ruta. Te preguntas si el cuerpo realmente se acostumbra alguna vez al desconcierto o si la falta de sueño se convierte, finalmente, en una parte aceptada del viaje. La noche cae con un ritmo lento sobre el albergue o la explanada donde decides detenerte. Los viajeros, conocedores del desgaste diario, establecen pequeños rituales para invocar el descanso. Algunos murmuran oraciones repetidas como mantras, otros revisan una última vez sus pertenencias, escondiendo el calzado o atando los objetos de valor cerca del pecho. Observas cómo cada uno se acomoda a su manera, ocupando espacios mínimos, enrollándose en capas de lana o cubriéndose el rostro para evitar la luz vacilante de un candil. El ambiente está saturado de sonidos suaves, el roce de ropas viejas, el susurro de voces que apagan las preocupaciones, el solitario crujir de un tablón suelto. Te das cuenta de que el sueño colectivo es una coreografía de movimientos cautelosos. Los cuerpos se alinean para compartir el calor, táctica vital en estaciones frías, y los turnos de vigilancia se deciden sin palabras, a veces simplemente porque uno de los presentes siempre tarda más en dormirse que los demás. En el exterior, quienes no han conseguido refugio usan la piedra como soporte. Aprenden a identificar dónde la roca aún retiene el poquito de calor acumulado durante el día. El olor a tierra húmeda o en las noches de niebla, la presencia persistente del relente acompañan el amodorramiento. Algunos viajeros recomiendan, con tono de sabiduría, dormir de lado para engañar al cuerpo y aliviar la presión de la superficie dura. La incomodidad fomenta la creatividad. Hay quien improvisa colchones con ramas y hojas secas, quien utiliza sacos de grano vacíos o incluso libros envueltos en tela. El personal de los hostales, cuando el espacio apremia, indica lugares inusuales para tumbarse, bajo una escalera, tras un altar o junto al establo, donde el calor de los animales se convierte en un lujo inesperado. El insomnio, cuando llega, se mitiga escuchando historias en voz baja. Viajeros experimentados relatan anécdotas de sueños extraños o supersticiones, como la de colocar una piedra bajo la cabeza para evitar pesadillas, o atar un lazo de tela a la muñeca para recordar quién eres al despertar entre extraños. La luz de la luna filtra entre rendijas y en el silencio el tiempo parece alargarse. A veces, el suspiro de un animal o el rumor de la brisa distraen más que la fatiga. A medida que avanzan las horas, entiendes que el concepto de descanso absoluto queda muy lejos de la realidad del viajero. El cuerpo aprende a estar siempre medio despierto. Los sentidos desarrollan una sensibilidad atenta a lo inesperado. Y, sin embargo, el despertar compartido cada mañana forja una camaradería tranquila. Una sonrisa somnolienta, un saludo ronco, el reconocimiento tácito de haber sobrevivido, una vez más, a la aspereza de la noche. Es el acto de dormir, entonces, menos importante que el de compartir la vigilia. O cada noche incómoda deja, a pesar de todo, una serenidad sutil que solo puede comprender el que ha conocido la fatiga y el alivio mutuo. Con el alba, los primeros rayos de luz entran a través de grietas y portones, desdibujando las siluetas desordenadas de los cuerpos aún adormecidos. El aire matutino es frío y húmedo, y los viajeros se desperezan lentamente, frotándose los ojos y ajustando la ropa arrugada. Percibes en cada despertar una mezcla de alivio y resignación. La noche incómoda ha terminado, pero otra jornada de fatiga comienza. Sin embargo, la rutina del descanso imperfecto también trae consigo una sensación inconfundible de logro compartido. Los pasos suaves sobre la piedra se multiplican, mientras unos recogen apresurados los fardos y otros alargan el tiempo mirando el techo de madera, agradecidos por unas horas de refugio, aunque hayan dormido poco o mal. El personal de los hostales, indiferente y eficiente, barre restos de paja,
recoge mantas y ventila habitaciones saturadas de calor humano. En los exteriores, las huellas de los durmientes se marcan en la tierra y la hierba aplastada, testigos mudos de la presencia pasajera de cuerpos y sueños. Algunos viajeros evocan en voz baja los recuerdos de la noche. ¿Quién roncó más fuerte? ¿Quién habló dormido? ¿Quién compartió un trozo de pan o un sorbo de vino a cambio de compañía? Se ríen de los pequeños incidentes, los suspiros, los sobresaltos por ruidos inesperados, el descubrimiento de chinches o la incomodidad de una piedra clavada en la espalda toda la noche. En medio de la conversación, surge el reconocimiento tácito de que el cansancio une y que la falta de perfección en el descanso es aceptada por todos casi como un rito de paso. Las despedidas son breves y sobrias. Quienes han formado lazos en la oscuridad de la noche parten en direcciones distintas, llevando consigo no solo el peso de las pertenencias, sino pequeños gestos de gratitud, una recomendación sobre la siguiente parada, el regalo de un vendaje, un apretón de manos. La vida del viajero medieval es así. Cada noche peligrosa y cada lecho incómodo es una oportunidad para construir una solidaridad discreta, una calma modesta que crece ahí donde el confort es escaso. Al regresar a la ruta, miras atrás y piensas en la sucesión interminable de noches dormidas sobre piedra, tierra o paja. Te preguntas si recordarás con nostalgia esos momentos de cansancio extremo y alivio mínimo, o si el cuerpo y la mente buscan olvidar pronto lo que fue apenas tolerable. Lo cierto es que en cada cuna de piedra, en cada noche interrumpida, se esconde una pequeña lección de resistencia, humildad y fraternidad. ¿Es el verdadero descanso la aceptación de la incomodidad y la compañía del otro? ¿O existe, en algún rincón del viaje, la esperanza inalcanzable de un sueño perfecto? Mapas y brújulas de madera. Orientación antes del GPS. El inicio de una jornada se acompaña, para el viajero medieval, por la incertidumbre del rumbo. No hay pantallas ni señales electrónicas, solo mapas dibujados a mano, ligeros en detalles y pesados en simbolismo. Observas el ritual matutino. Peregrinos se agrupan alrededor de un trozo de pergamino. Cada quien interpreta las líneas y curvas según lo que ha oído de posaderos, campesinos y monjes. Te sumerges en el universo de la orientación antes de la era digital. Los mapas no representan la realidad exacta, sino una versión interpretada desde la experiencia personal de quienes los trazaron. La distancia se mide por tiempo de viaje, 2 días hasta el próximo pueblo, y por accidentes del terreno más que por kilómetros. Los peregrinos llevan copias rudimentarias, a menudo corregidas o ampliadas en cada parada, con anotaciones sobre fuentes de agua, hospederías de confianza o peligros ocultos. Uno de los objetos más preciados para el viajero es la brújula. No todas son iguales. Algunas hechas de madera, otras con fragmentos de hierro. Todas dependen de un simple imán y de la pericia para leerlas bajo cielos nublados. Aprendes que muchas veces se improvisa, siguiendo el musgo en los árboles, la posición del sol, el aliento constante del viento. La naturaleza es guía y obstáculo al mismo tiempo. En posadas y monasterios, los mapas son tesoro compartido. Hay quienes pagan por mirar un solo trazo, por escuchar cómo fue modificada una ruta tras una inundación o el cierre de un puente. Los viajeros conversan sobre bifurcaciones misteriosas, cruces en caminos embarrados y señales talladas en rocas, hechas décadas atrás. A veces el mapa es solo un conjunto de recomendaciones orales, transmitidas por campesinos que nunca han viajado más allá de su propia comarca. Recorres con la mirada los signos en el pergamino, dibujos de iglesias, símbolos para bosques, marcas para ríos que se secan en verano. Te acompaña la sensación de inseguridad persistente, la conciencia de que equivocarse de rumbo puede significar jornadas extras sin comida ni abrigo. La orientación es una mezcla de razón y fe, de saber confiar en la intuición y en las huellas invisibles de quienes pasaron antes. Por las noches, los viajeros reflexionan sobre los giros inesperados, sobre la dificultad de regresar al camino correcto. Algunos recuerdan brújulas que fallaron, mapas mojados e indescifrables, o consejos que resultaron ser simples rumores.
El miedo a perderse nunca se extingue, pero la voluntad de seguir es más fuerte. Cada error se convierte en leyenda y los relatos de extravíos forman parte de la memoria colectiva. ¿Es la confianza en el instinto más que la precisión del mapa lo que sostiene el viaje? ¿O puede la acumulación de errores también ser una forma de orientación hacia futuros inciertos? El día avanza, y cada bifurcación en el camino es una decisión tomada en colectivo. Tú y los otros viajeros repasáis los mapas una vez más antes de partir, buscando pistas en dibujos esquemáticos, anotaciones al margen y flechas hechas con carbón. El mapa nunca permanece exactamente igual. Cada parada y conversación lo transforman, sumando atajos sugeridos y advertencias sobre desvíos peligrosos. Te das cuenta de que la mayor parte de la navegación depende menos del papel y más de la tradición oral. Los viajeros experimentados narran, con detalle, dónde está ese árbol seco que marca el cruce verdadero, o cómo la desviación junto al molino lleva a un puente roto. El conocimiento circula por relatos, pregunta en la segunda granja, cuenta 100 pasos tras la roca blanca, sigue la dirección del viento en la colina al amanecer. La memoria se convierte en brújula colectiva, y cada uno aporta su versión de los hechos y de los riesgos. Hay quienes coleccionan pequeñas brújulas, reliquias de otras rutas, o trozos de mapa arrancados y recombinados. Los monjes, cuando son consultados, muestran mapas más complejos, llenos de símbolos incomprensibles para el viajero común. La orientación en su mundo es un acto de modestia. Se reconoce la imperfección del instrumento y se acepta la fragilidad de la propia certeza. En bosques espesos y días nublados, la desorientación es parte del trayecto. Te relatan historias de grupos que se perdieron y acabaron encontrando nuevos caminos, o aldeas ocultas no señaladas por ningún mapa. El error en estos relatos no es solo una equivocación, a veces es una oportunidad para descubrir, para aprender estrategias de supervivencia o para fortalecer la confianza mutua. Además, surgen acuerdos de colaboración. Los grupos deciden no separarse, turnándose para consultar la brújula, repartir el cuidado de las provisiones y contar historias que mantengan el ánimo. El miedo a perderse se apacigua compartiéndolo, y el regreso a la ruta, cuando finalmente sucede, es motivo de celebración moderada y cansada. Por las noches, la conversación se vuelve introspectiva. Alrededor del fuego, cada quien confiesa sus propios momentos de extravío y de consejo errado recibido o dado. El respeto por el error es nítido. Nadie se burla del que se perdió, porque todos, tarde o temprano, conocerán la incertidumbre del rumbo. ¿Es la confianza en los demás tan esencial para llegar a destino como la fiabilidad de brújulas y mapas? ¿O el verdadero viaje consiste, siempre, en aprender a aceptar la duda como parte inseparable del camino? Llegas a la última parte del viaje, allí donde los mapas vuelven a doblarse y las brújulas, por un momento, descansan. El destino se acerca, y la ansiedad se mezcla con la satisfacción contenida de haber recorrido kilómetros, basándote en indicios, consejos y corazonadas. Cada error, cada desviación, forma ahora parte de una cartografía íntima, invisible a los ojos y cargada de recuerdos. El grupo revisa el mapa una vez más, comparando lo vivido con lo planificado. Los trazos originales se ven alterados por manchas de lluvia, agujeros de uso, anotaciones y pequeñas señales personales. Te das cuenta de que cada viajero llevará a casa una versión diferente de la ruta, adaptada por su propia memoria, marcada por lugares donde se perdió y por los rostros que encontró al volver al camino. El mapa perfecto nunca existe, es solo un punto de partida, una invitación a la adaptación continua. Las brújulas, aunque menospreciadas al inicio, acaban convertidas en amuletos, símbolos de la tenacidad, más que instrumentos confiables. Al mirarlas, recuerdas los momentos de duda, momentos en los que el norte parecía cambiar, y la única forma de orientarte era seguir adelante con coraje colectivo. A veces, el aprendizaje más profundo viene de aceptar la confusión y de apoyarse en quienes comparten el sendero.
Entre los peregrinos surgen bromas sobre los atajos que no llevaron a ninguna parte, las señales malinterpretadas y las promesas de que la siguiente curva es la buena. Todos entienden que el trayecto es menos predecible de lo imaginado y que cada error lleva consigo una anécdota, un consejo para el futuro, una lección de humildad. La duda y el fallo dejan de ser motivo de vergüenza y se integran en la sabiduría general del grupo. Al despedirte de tus compañeros, cada uno guarda su mapa en silencio, como quien archiva un secreto valioso. Sientes que el viaje, en suma, ha sido más una negociación con la incertidumbre que un triunfo de planificación. Saber llegar, aunque nunca de la manera planeada, es la evidencia modesta de la resiliencia y la cooperación discreta. ¿No será que los mapas y brújulas, imperfectos como son, enseñan que el destino importa menos que la experiencia del trayecto y el vínculo construido con los demás? ¿O tal vez la verdadera orientación surja solo después, al mirar hacia atrás y descubrir que incluso los desvíos forman parte de una trayectoria que, en su humildad, te transforma? De mulas y burros, la logística del viaje LEN. El viaje no sería posible sin los animales de carga que acompañan el camino. Desde temprano, el sonido áspero de cascos sobre piedra y tierra marca el inicio de la jornada. Mulas, burros y a veces caballos viejos se convierten en compañeros indispensables, soportando el peso de bolsas, mercancías y a veces cansancio acumulado de viajeros que no pueden dar un paso más. Te detienes a observar el ritual de cargar a los animales. La distribución de peso debe ser equilibrada. Sacos de grano, barriles pequeños con agua, utensilios e incluso los objetos más modestos como mantas y herramientas se acomodan con paciencia para evitar heridas y caídas. Los dueños ajustan las cinchas y cuidan de los lomos con paños y hierbas, pues todo roce es potencial fuente de molestias que ralentizan el trayecto. El cuidado constante es tanto estrategia como muestra de respeto. Una mula lesionada puede significar la inmovilidad de todo el grupo. En los caminos polvorientos, la marcha de los animales se vuelve referencia para la organización del viaje. Mulas y burros no conocen la prisa. Avanzan a ritmo pausado, dictando una cadencia que obliga a los peregrinos a contener la ansiedad y hacerse a la idea de llegar más tarde de lo planeado. A veces te preguntas si el verdadero secreto del viaje es, en realidad, aprender del tiempo interior de los animales, aceptar el paso lento como el más seguro. Las paradas regulares son esenciales. Los animales necesitan agua fresca, alimento sencillo, heno, hierbas y algo de grano repartido con parsimonia. El descanso se aprovecha para revisar heridas, limpiar cascos y, si hay suerte, escuchar algún consejo del arriero sobre remedios caseros para dolencias menores. La relación entre arriero y animal es de confianza mutua. Las palabras amables y las palmadas suaves son parte del lenguaje secreto que estructura el avance. El grupo aprende que todo exceso es peligroso. Cargar demasiado es arriesgarse a perder lo esencial. Los viajeros debaten qué dejar atrás, adoptando una frugalidad que es tan práctica como filosófica. A veces, una bota rota, una olla de más o incluso algún recuerdo personal deben ser abandonados para que la carga sea llevadera. La logística se convierte en una lección diaria de desapego y adaptación. Por las noches los animales descansan junto a los viajeros. Sus resoplidos y movimientos lentos tranquilizan el ambiente y muchos peregrinos agradecen el calor del cuerpo animal contra la fría humedad del amanecer. El vínculo creado a lo largo de semanas, compartiendo fatiga y esfuerzo, deja huellas sutiles, difíciles de explicar a quienes nunca han viajado lento y en compañía de quienes, sin palabras, sostienen el trayecto. ¿Es el ritmo lento impuesto por los animales de carga una dificultad o una oportunidad para aprender a contemplar el paisaje y la vida sin premura? ¿O el arte de viajar junto a seres resistentes y pacientes es, acaso, el modelo más humilde de colaboración en una vida de caminos largos? El trayecto continúa y pronto adviertes que la logística no termina con el adecuado acomodo de la carga. El camino presenta desafíos imprevistos, badenes inundados, senderos embarrados, pendientes que exigen detenerse y redistribuir los bultos.
La paciencia se convierte en virtud indispensable, porque no hay manera de apresurar a una mula fatigada, ni de evitar que los burros se detengan a pastar justo cuando el grupo desea avanzar. La convivencia con los animales revela detalles sobre la adaptación constante. Observas cómo los arrieros reconocen el mínimo gesto de incomodidad, el cambio en el paso, el temblor casi invisible que anuncia cansancio. Cada dificultad es gestionada en colectivo. Los viajeros ayudan a aligerar la carga en tramos difíciles, comparten alimento y agua, y prestan atención a los consejos sobre el modo más seguro de cruzar ríos o afrontar cuestas pedregosas. Las historias alrededor del fuego recuerdan días en que la carga se perdió, o cuando un animal se extravió entre la niebla y fue necesario buscarlo durante horas cruciales. El relato del animal extraviado se repite como advertencia. La marcha lenta y el ajuste constante son más seguros que los grandes esfuerzos repentinos. Aprendes que la terquedad de un burro puede salvar la vida del grupo, su negativa a seguir adelante en terreno peligroso, su instinto para identificar senderos alternativos o agua oculta bajo el suelo. Hay detalles técnicos que marcan la diferencia, como envolver los bultos para que no se deslicen, el uso de nudos específicos en las cuerdas, la elección de hierbas que protegen los cascos. Los expertos en logística del viaje son respetados por todos. Su saber proviene de años de recorridos y de una observación disciplinada de los ciclos del camino y la resistencia animal. En las aldeas y posadas, los animales también reciben atención especial. Los herradores reparan cascos, los curanderos ofrecen ungüentos para rozaduras, y es habitual agradecer, con gestos sencillos, el trabajo invisible que sostiene el avance. El grupo aprende a leer las señales del cuerpo animal y a valorar el equilibrio entre carga, ritmo y destino. Pronto entiendes que la marcha lenta es, en realidad, el vínculo que une a los viajeros. La espera paciente, el ajuste minucioso, el aprendizaje compartido ante las dificultades, son experiencias que trascienden el acto de llegar a un lugar. Incluso en los días de mayor adversidad, la calma contagiosa de una mula que simplemente reposa puede apaciguar los ánimos y devolver la serenidad. ¿Serán los obstáculos y la necesidad de ajuste constante una escuela inadvertida de humildad y cooperación? ¿O es el viaje lento, marcado por el compás animal, una invitación permanente a reconsiderar la propia relación con el tiempo y el logro? Finaliza la jornada y, con el ocaso, el grupo se detiene en una aldea o al pie de un arroyo para dar respiro a los animales y a sí mismos. Mientras todos descargan las mulas y burros, hay una sensación de agradecimiento silencioso hacia esos compañeros de viaje cuya energía constante y paciencia han marcado el ritmo durante días, semanas o incluso meses. El paisaje, recorrido lentamente, revela detalles que solo la marcha pausada permite notar. Piedras talladas con iniciales desconocidas, flores discretas creciendo junto a los caminos, cambios de luz que anuncian estaciones mucho antes de que el calendario lo diga. La lentitud te ha obligado, quieras o no, a observar y apreciar las minucias del entorno y el lento avance del tiempo. En la convivencia diaria, el grupo ha aprendido la importancia de la sincronía. Cómo coordinar salidas y paradas, cómo repartir tareas, cómo mantener buen ánimo aun cuando una rueda de carro se rompe o una mula decide descansar en mitad de una cuesta. Las diferencias personales se difuminan ante la necesidad común de cuidar seres cuya fortaleza es también su fragilidad. Los mejores viajeros hablan poco, pero desarrollan la empatía de anticipar el humor de los animales y de quienes los rodean. Más allá de la llegada a destino, ese momento tantas veces ansiado y tan diferente cada vez, el valor real del viaje se revela en lo que no se nombra. La calma interior que deja la rutina, el ánimo colectivo fortalecido por la superación de cada pequeño obstáculo, el aprendizaje de no forzar el resultado ni anticipar el final. Muchos viajeros, después de semanas acompañando a sus mulas y burros, sienten un vacío al caminar solos o al depender de la celeridad y el aislamiento de otros medios de transporte. Al despedirte de los animales y de tus compañeros de trayecto, adviertes que la huella más profunda no es la que dejan en el barro, sino la que marcan en la memoria. Una geografía nueva de paciencia, atención y respeto. Comprendes que, gracias a la logística del viaje lento,
Cada llegada es realmente una suma de llegadas colectivas, y cada destino un punto de pausa entre aventuras marcadas siempre, inevitablemente, por la colaboración y la espera común. Es el verdadero sentido del viaje, no la velocidad del avance, sino la profundidad de la experiencia compartida. ¿O descubre el viajero, solo al final, que el tiempo lento de mulas y burros es también un recordatorio de su propia forma de vivir el presente? Comidas frías bajo la lluvia. Picnics en la Edad Media. El cielo encapotado anuncia lluvia desde antes de que salgas del albergue. No hay promesa de refugio cercano, así que los viajeros se preparan con lo que tienen: pan duro del día anterior, queso envuelto en tela, frutas recogidas durante la marcha y agua en botellas de barro o cuero. La comida, lejos de ser festín, es una sucesión de bocados fríos, consumidos apresuradamente bajo árboles, aleros o incluso, cuando no hay otra alternativa, bajo la propia capa. La lluvia llega, primero como llovizna que humedece la ropa y apaga el polvo del camino, luego en ráfagas que fuerzan a detener la marcha. Te sumas al grupo, buscando abrigo en una hilera de robles dispersos. El ambiente es austero. Los viajeros reparten pedazos de pan y queso, entre miradas cómplices y algunas bromas sobre el clima. La comida en estos momentos es más necesidad que placer, más instante de supervivencia que celebración. Aprendes rápidamente las técnicas para conservar el alimento, envolverlo bien para esquivar la humedad, compartir sal para darle algo de sabor, racionar las cantidades con prudencia ante la incertidumbre de la próxima parada. El frío, lejos de ser enemigo absoluto, preserva los bocados, pero roba parte de su gusto, haciendo cada almuerzo una experiencia de resistencia. Las comidas bajo la lluvia también son momentos de introspección. Escuchas el ritmo constante del agua contra las hojas, notas cómo los viajeros mastican despacio, saboreando la simplicidad de una rutina que se repite cada vez más lejos de los lujos de la mesa fija. Hay quienes recuerdan, entre risas fatigadas, fiestas en su hogar, banquetes pasados que ahora parecen lejanos y casi imposibles. Pequeños rituales surgen espontáneamente: rezar antes de comer, compartir un gesto amable, tapar con la capa a quien menos abrigo tiene. Incluso bajo el clima adverso, la comida es un ancla de solidaridad y rutina, una pausa para atenuar el desaliento y renovar las fuerzas. El acto de comer juntos bajo la lluvia fortalece la camaradería, porque los retos compartidos crean vínculos que difícilmente se repiten en otras circunstancias. Al final, la lluvia suele ceder, o al menos su intensidad disminuye. Los restos del almuerzo se guardan con meticulosidad, las migas se recogen para animales, los utensilios se secan cerca de fuegos improvisados. Aunque la comida ha sido frugal y la incomodidad constante, los viajeros encuentran una satisfacción discreta en saber que, una vez más, han resistido el clima y seguido adelante. ¿Es la memoria del sabor, más que el sabor mismo, lo que convierte estos picnics en momentos inolvidables? ¿O la verdadera riqueza de la comida bajo la lluvia reside en la compañía y la adaptación silenciosa a lo inesperado? La marcha no se detiene por una mala comida ni por la inclemencia del tiempo. Pronto descubres que cada viajero es también, en cierto modo, cocinero improvisado. Alguien lleva un cuchillo bien afilado. Otro, una pequeña bolsa de hierbas secas para dar aroma a los platos insípidos. El intercambio de alimentos y trucos se convierte en una de las formas más sutiles de fraternidad sobre el camino mojado. Las combinaciones son siempre sencillas: pan con ajo y aceite, queso con manzanas, nueces mezcladas con frutas secas. Algunos calientan lo poco que llevan, valiéndose de una hoguera protegida bajo una roca, aunque la mayoría acepta la comida fría como realidad cotidiana. El clima determina los menús. Cuando arrecia la lluvia, cualquier alimento seco es un lujo. Si hace calor, los viajeros agradecen la frescura de alguna fruta olvidada en la alforja. Comer bajo la lluvia es, más allá de la necesidad, un aprendizaje de humildad y adaptación. Los viajeros se acostumbran a improvisar platos con lo que encuentran. Hojas grandes sirven de fuente, piedras limpias como mesa momentánea. El ingenio suple la falta de recursos y el humor atenúa el malestar. Alguien cuenta una anécdota, otro improvisa una bendición para ahuyentar la humedad, y todos, al final,
coinciden en que lo importante es conservar fuerzas y avanzar. En estos almuerzos compartidos al aire libre, surgen historias sobre comidas memorables en condiciones adversas. Relatos de viajes antiguos donde un simple trozo de pan fue recibido como festín. Recuerdos de banquetes celebrados junto al fuego después de jornadas lluviosas. La memoria colectiva se nutre más de la superación de dificultades que de la abundancia, y la voluntad de compartir persiste aunque el bocado sea pequeño. La distribución de la comida sigue reglas tácitas. Primero quienes llegan más tarde y están más mojados, siempre los niños primero si los hay, después los demás según la necesidad que muestra el ánimo y no solo el estómago. Cada acto de generosidad fortalece la cohesión del grupo, y la lluvia, lejos de ser un castigo, termina aceptada como parte del viaje y hasta como una oportunidad para reírse de uno mismo. A medida que la tarde avanza y los caminos siguen lentos y empapados, notas que ninguna incomodidad logra doblegar el deseo de continuidad. El hambre se modera, el cansancio se diluye entre historias y las provisiones, aunque sean pocas, rinden más cuando se comparten. El clima adverso se convierte en una de esas pruebas silenciosas que, superadas en grupo, quedan grabadas como señales de fuerza y resiliencia. ¿Es la mesa improvisada bajo la lluvia un símbolo de resistencia colectiva? ¿O la función de estos picnics fríos es, sencillamente, recordarle a cada viajero que lo esencial se encuentra mucho antes del lujo y la plenitud? El día se apaga despacio, y una calma serena envuelve al grupo tras el último bocado compartido bajo un cielo todavía gris. El frío y la humedad parecen menos amenazantes luego de haber superado juntos las penurias de la comida a la intemperie. El pan mojado, el queso algo rancio, la fruta ácida, sabores modestos que, lejos de convertirse en banquetes soñados, adquieren un sentido más profundo por la experiencia colectiva. A medida que avanza la tarde y la lluvia se transforma en llovizna o cesa por completo, los viajeros arman pequeños refugios con mantas extendidas entre árboles o aprovechando salientes de roca. El acto de secar algo de ropa, avivar una débil fogata y repartir lo último del pan sella una escena que, en su simpleza, revela una satisfacción tranquila. Sin palabras grandilocuentes, todos saben que han vencido la incomodidad y el hambre del día. La conversación gira, entonces, hacia recuerdos y anhelos. Se habla de platos favoritos que esperan en el hogar, de las fisonomías de las cocinas lejanas, de comidas importantes celebradas en familia o entre amigos. Sin embargo, nadie parece envidiar demasiado aquellos lujos. Aquí y ahora, la pequeñez de la mesa improvisada adquiere la dignidad de una celebración. La noche cae y el grupo revive en la memoria lo que el frío impide en el cuerpo, la calidez del compañerismo. La experiencia de compartir migajas y risas bajo la lluvia permanece en la mente mucho después del secado final de mantas y del sabor olvidable de la comida. Para muchos, estos picnics se suman a una lista especial de gestas cotidianas, pruebas superadas que otorgan confianza para afrontar la próxima dificultad. La lentitud del viaje medieval, la vulnerabilidad ante los elementos y la reiteración de la comida frugal enseñan que la abundancia puede ser, a veces, un exceso innecesario. Descubres que la satisfacción, sin importar las condiciones, reside en la disposición a compartir y en la capacidad de adaptarse. Así, el pan frío bajo la lluvia se convierte en parábola silenciosa de resiliencia y humildad colectiva. Es posible que, al recordar este picnic austero, encuentres mayor alegría en la sencillez de lo vivido que en el lujo deseado, o la memoria, selectiva y creativa, te permitirá construir con el tiempo versiones amables de los días más ásperos y las comidas más austeras. Hospederías apretadas. Dormir junto a extraños. El final del día llega, y los viajeros buscan techo en alguna de las muchas hospederías que jalonan el camino. No existen reservas ni habitaciones individuales. La norma es compartir espacio con quienes han recorrido otros senderos, gente de distintas tierras y lenguas, reunida por la necesidad de descanso y protección ante la noche. Te adentras en la sala principal de la hospedería, donde filas de jergones y bancos de madera se distribuyen en apenas unos metros. El ambiente está impregnado de olores mezclados, ropa húmeda, cuerpos fatigados, sopas tibias
y hierbas colgadas para perfumar un aire demasiado denso. Aquí no existen secretos. La cercanía obliga a adaptar hábitos y aceptar la incomodidad como parte indiscutible del viaje. La llegada es un pequeño ritual. Se reparten mantas, se acomodan los bultos junto a la cabecera y comienzan las primeras conversaciones tímidas. El ruido es una constante. Ronquidos, tos, pasos entre los colchones, murmullos que alternan entre confidencias y relatos del día. Los viajeros, al dormir juntos, desarrollan una especial tolerancia. Aprenden a ignorar, a perdonar y a convivir con las manías ajenas. Durante la noche, el espacio apretado puede convertirse tanto en refugio como en pequeño desafío. Se comparten sueños y vigilias, se negocia espacio para moverse, y no es raro que la cercanía dé lugar a amistades fugaces o a desencuentros inmediatos. La pertenencia temporal a este refugio colectivo crea una atmósfera de igualdad. Todos comparten por unas horas la misma suerte, la misma vulnerabilidad ante las interrupciones y el cansancio. El propietario de la hospedería pasa de vez en cuando, verifica que todo esté en orden y ayuda a mediar cuando surgen pequeñas disputas por espacio o mantas extra. Hay reglas sencillas que se aprenden rápido. No molestar a los demás, compartir lo esencial, respetar el silencio cuando al fin llega. Los niños se acomodan rodeados de adultos cuidadosos. Los ancianos reciben por costumbre los lugares más tranquilos. Al mirar en torno, descubres que cada noche en la hospedería está marcada por los relatos susurrados antes de dormir. Algunas personas aprovechan estos momentos para narrar historias de otros lugares, compartir consejos para el viaje o simplemente intercambiar palabras de consuelo y ánimo. El sueño llega con dificultad, pero la certeza de no estar solo suaviza la aspereza de la vigilia. Es posible que la intimidad involuntaria de dormir junto a extraños consiga el milagro de hacerte sentir, por un instante, menos distante en el mundo. ¿O acaso el verdadero descanso reside en la aceptación tranquila de la diversidad y el desorden compartido? La noche avanza en la hospedería y los rituales del espacio compartido se hacen más evidentes. Cada viajero, consciente de la fragilidad del descanso, trata de minimizar cualquier molestia, movimientos lentos para no despertar a nadie, susurros en vez de diálogos, gestos precisos para taparse o girarse sobre el jergón. El ambiente, aunque saturado de presencias, adquiere un ritmo lento y casi armonioso. Surgen pactos tácitos entre ocupantes. Nadie reclama demasiado espacio, y las pertenencias se apilan para evitar tropiezos. Las pequeñas transgresiones, empujar ligeramente para ganar algo de lugar, pedir compartir una manta, son recibidas con comprensión. Los viajeros expertos saben que, en este entorno, la cortesía no es lujo sino estrategia. Una convivencia pacífica facilita el sueño y, por ende, la marcha del día siguiente. El silencio, cuando por fin domina la sala, es producto de acuerdos invisibles. Los niños han sido calmados con cuentos breves o canciones antiguas. Los ancianos murmuraron oraciones y se sumieron en sus sueños. Algún que otro vigía permanece alerta, por voluntad propia o por insomnio, cuidando que ninguna puerta quede abierta sin vigilancia. En medio de la quietud, los sonidos tenues se transforman en compañía. El ritmo regular de respiraciones, el roce de una manta, alguna palabra suelta que escapa en sueños. Los viajeros menos acostumbrados a compartir espacio descubren que la inquietud se reduce mucho cuando es percibida como algo común. Una sonrisa compartida antes de dormir puede ser un gesto suficiente para atenuar la incomodidad de una posición incómoda. El dueño de la hospedería realiza una última ronda, verifica que no falte nada, responde a quien pide agua o cubre a quienes han destapado involuntariamente. La noción de seguridad es relativa, pero basta saber que se ha hecho lo posible para proteger el grupo y garantizar una noche tranquila. En algún momento, la madrugada se llena de sueños y murmullos. Para algunos, el espacio compartido es fuente de meditaciones sobre la transitoriedad. Para otros, es recordatorio de que la vida de viaje se resuelve casi siempre entre vínculos fugaces y pactos momentáneos.
El despertar, aunque temprano y precipitado, será menos brusco porque la sensación de pertenecer, aunque sea por unas horas, a una comunidad improvisada, reduce el peso de la soledad. ¿Será que estos pactos silenciosos y rutinas colectivas son una lección tácita sobre la fragilidad y resistencia humanas, aprendida cada noche en la convivencia apretada? ¿O es, quizá, la suma de pequeños gestos de respeto donde reside el verdadero arte de compartir el camino? El amanecer llega rápido y la hospedería se anima con movimientos suaves y susurros de despedida. Los viajeros, aún medio adormilados, recogen sus mantas, organizan los bultos y dedican unos minutos a estirarse y prepararse para enfrentar una nueva jornada en el camino. Nadie parece recordar los pequeños roces ni las incomodidades nocturnas. La rutina se acepta con naturalidad como una parte más del viaje. Las despedidas son breves. Cada quien sigue su rumbo, pero algunos se reconocen por miradas o por haberse acompañado en la vigilia, compartiendo no solo el espacio, sino temores, recomendaciones y algún consejo nocturno. El dueño de la hospedería hace un último balance de mantas perdidas o rotas. Recoge los restos de la noche y comenta, con voz tranquila, que cada grupo deja una marca diferente, un relato nuevo, una costumbre adoptada, alguna palabra que suma a la memoria colectiva del lugar. La huella más profunda de estas noches apretadas no es la del sueño perdido, sino la de la convivencia y la paciencia. Los que han dormido juntos encuentran, aunque sea por poco tiempo, un sentido de pertenencia. En algún momento, al conversar sobre el recorrido, se menciona la hospedería y sus rituales. ¿Recuerdas aquella noche junto a los extraños? Los relatos de incomodidad se convierten en anécdotas, a veces en bromas, y casi siempre en ejemplos de cómo incluso el descanso imperfecto puede ser memorable cuando se vive entre otros. Con el paso de los días y las noches, cada viajero descubre el arte de ajustarse a la situación y de resignificar la incomodidad. La capacidad de dormir junto a desconocidos sin perder la calma se convierte en una virtud, la prueba de que la adaptación es más importante que el control y que el viaje, por más arduo, puede ser llevado mejor cuando se comparten los pesares. Mientras la fila de nuevos huéspedes llega al atardecer y retoma los colchones aún calientes del grupo anterior, percibes que la vida en una hospedería apretada es tránsito y aprendizaje, una metáfora silenciosa de la movilidad y la comunión humana. ¿No será que los días se recuerdan menos por la calidad del descanso y más por el encuentro fortuito de historias y personalidades entre las paredes de la hospedería? O tal vez la verdadera memoria del viaje se construye alrededor de esos instantes incómodos, que unidos forman el tejido invisible de la comunidad y del trayecto.